un grupo ha sacado 10, pero sorprendentemente hay estudiantes que tienen, yo me recuerdo, no sé si es una señorita, que tiene 6. Sobre la pregunta que había que responder, que le salió a la mayoría también, porque yo lo puse aleatorio para que el programa escoja las preguntas, a responder en orden los fármacos y los procedimientos para la insuficiencia cardíaca. La mayoría contestó bien, pero hay algunos que no respondían como parte de los fármacos, el Entresto, que es el valsartán con el sacubitril, recuerdan que hablamos. También el marcapaso resincronizador, que incluso hasta les mencioné, el dispositivo de auxilio ventricular, el marcapaso antiarrítmico, que yo les dije que si bien es cierto no han demostrado prolongar la vida de la gente, pero los mencionamos como parte del tratamiento de lo que se hace actualmente, de lo que actualmente se hace. A ver, creo que ya están todos. ¿Cuántos más? Bien, faltan todavía. Estamos admitiendo aquí. Bien, vamos a empezar hoy día a hablar sobre... Antes nosotros veíamos todas las cardiopatías congénitas, las cianosantes y las no cianosantes. Pero felizmente creo que ustedes ven en pediatría, ¿no? Algunos temas. Me imagino que van a ver ahí tetralogía de Fallot, me imagino que tienen que ver en pediatría, aunque no sé cómo estarán también arreglándose ellas con el tiempo, porque todas las cátedras solo tenemos 13 semanas para poder dar todo el programa. Imagínense, cardiología antes era un año corrido. Cardiología antes era año corrido. Teníamos un año, este calendario para ver el curso. Inclusive, hasta hace unos 3 o 4 semestres atrás, teníamos 33 clases para cardiología. Y eso nos daba a nosotros el tiempo para las últimas 5 o 6 clases. Veíamos el curso de electro más o menos completo. Ahora vamos a estar contra el tiempo, porque después de esto vamos a tener que, por ejemplo, las cianosantes no vamos a ver, ni drenaje venoso pulmonar anómalo, ni tetralogía de Fallot, vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver? De las cardiopatías congénitas solamente veremos, las no cianosantes veremos la CIA y la CIB, y veremos coartación de aorta y persistencia de conducto arterioso, que es lo que veremos. Eso es lo que veremos. Después veremos en este segundo parcial el tema crisis hipertensiva. De hecho, en la próxima clase veremos cómo debemos enfocar una crisis hipertensiva, que eso es un tema de mucha actualidad y de mucha, que le da ventaja a ustedes en la emergencia cuando tengan que enfrentarla, porque van a ver muchas emergencias por crisis hipertensiva. Esa la veremos. Y ahí tenemos 2 clases. Porque crisis hipertensiva, antes yo veía en 2 clases. Ahora veremos solamente el tratamiento. Antes veíamos un poco de hipertensión y después enfocábamos la crisis. Ahora veremos directamente la crisis. No tenemos opción. Luego veremos, ojalá que nos quede el tiempo, miocardiopatías, la dilatada y la hipertrofia. No veremos la restrictiva, felizmente no es tan frecuente la restrictiva, pero veremos la dilatada y la hipertrofia. Y ahí se nos van 3 clases. Luego veremos síncope, que es otro tema, pero básico. Y ahí son 4 clases. Ojalá que con síncope nos permita que nos quede un poquito de tiempo ahí, ver algo de endocarditis, que también es un tema importante, aunque ya les mencioné algo en algunos otros temas, pero trataremos de ver endocarditis. Y finalmente ya nos quedan, bueno, no vamos a ver, antes era una clase especial o específica de métodos diagnósticos o métodos complementarios de diagnóstico de cardiología, eso no vamos a ver. Pero quiero que me queden un par de clases para ver si, dando 3 horas en cada clase, algo avanzamos del curso de electro. Y si es que no avanzamos, yo se los grabaré, les grabaré un par de clases más, o por lo menos una clase más les grabaré, para que algo les quede como enseñanza, la interpretación del electrocardiograma, que no es materia de los especialistas. El electrocardiograma tiene que saberlo interpretar un médico general, por lo menos las cosas básicas, hipertrofia, trastornos de conducción, etcétera. Eso tiene que verlo un médico general. Ya el especialista, déjennos a los especialistas, dejen otras cosas, dejen el isograma de Hill, un montón de las arritmias más sofisticadas, pero ustedes tienen que saber lo elemental, porque en la emergencia van a haber muchos casos de esto. Bien, vamos a ver entonces ahora comunicación interauricular. En primer lugar, veamos. Esta es una cardiopatía congénita no cianosante. Es una cardiopatía congénita no cianosante que tiene una incidencia casi a la par de la aorta bicúspide. Entre la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, mucho más la interventricular, encabezan la frecuencia de
cardiopatías congénitas no cianosantes, muy pegaditas a la aorta bicúspide. Lo que pasa es que no diagnosticamos aorta bicúspide, pero la aorta bicúspide hay que siempre investigarla en pacientes jóvenes que tienen un soplo de eyección sistólico, hay que investigar siempre. Pero bueno, de la mano van a la par casi. La congénita tipo comunicación interauricular, ustedes ven aquí en esta diapositiva muy bonita, que la ven, aquí está, ¿no?, el ventrículo izquierdo, acá está la aorta con el callado, sale por acá, y ven aquí un defecto en el secundum, en el septum secundum del septum interventricular. Recuerden que hicimos acá un recorderis muy rápido de lo que era la anatomía del corazón y vimos que el septum interauricular estaba conformado de 3 segmentos, recuerden que vimos ya. Estaba conformado por el septum venoso que da hacia el techo de la aurícula, cerca de la entrada del septum interauricular. Luego el septum secundum, que es la parte media, donde normalmente se cierra, recuerden, se cierra normalmente la fosa oval. Y finalmente el septum primum, que da hacia el surco auriculoventricular, que tiene como precursor común los cojines endocárdicos para también el septum membranoso interventricular. Entonces, esto ya lo conocemos. Acá se ve el defecto muy bien graficado. Ven aquí, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el defecto o la ausencia de la porción del septum secundum interauricular. Septum secundum interauricular. Aquí tenemos un poco la clasificación, más o menos en orden, no sé si en orden de frecuencia, no creo, pero más o menos para que recuerden, ¿no? Vean, este es el septum secundum que está aquí, el septum secundum, o la comunicación interauricular tipo ostium secundum, se pone en foramen oval porque esa es la parte embriológica del septum interauricular, que corresponde a más del 70% de los defectos tipo comunicación interauricular. El septum, la CIA, ostium secundum es la más... De hecho, se describe por eso la fisiopatología de este tipo de CIA, que es la más frecuente. Esta, como yo siempre les digo, todos los defectos congénitos, todos, absolutamente todos, no solo a nivel cardiovascular, a nivel general. Cuando usted le encuentra un defecto congénito a una persona, siempre hay que buscarle otra, generalmente relacionada con su desarrollo embriónico, generalmente, siempre. Por ejemplo, los que tienen comunicación interauricular tipo ostium secundum, generalmente vienen acompañados de prolapso de la válvula mitral. Pueden tener prolapso de la válvula mitral también. Mientras que los que tienen la CIA ostium primum, que es la más compleja, es la que se encuentra hacia el surco auriculoventricular, y que recuerden, como tiene un precursor embriológico común con el septum membranoso interventricular, generalmente este ostium primum generalmente es parte de un defecto que se llama tipo canal, porque también compromete al septum primum interauricular y compromete al septum membranoso interventricular, es decir, hay por ausencia de este segmento del septum interauricular. Y viene también acompañado, por eso digo es el más complejo, viene acompañado de hundimiento de la válvula mitral. Es decir, estos pacientes que tienen ostium primum pueden tener también severa insuficiencia mitral. De hecho, muchos pacientes que se les intenta corregir el ostium primum terminan muchas veces con o valvuloplastia mitral o hasta un reemplazo de la válvula mitral. Pero no solo eso, como el septum primum, recuerden, está allá hacia el surco auriculoventricular, en la zona anatómica donde está el tronco del haz de His, pueden venir también acompañados en muchas ocasiones, pueden venir con bloqueos auriculoventriculares. Y muchos pacientes con septum primum interauricular terminan con marcapasos, porque también ha comprometido al septum interauricular. Entonces vean que casi siempre vienen acompañados de otras. Mientras que el septum venoso, que está hacia el techo, que está acá arriba hacia el techo, esos generalmente vienen acompañados, como es un poco complejo, es necesario, vienen acompañados de drenaje venoso pulmonar anómalo, donde la CIA es una necesidad para vivir. La CIA ahí es una necesidad para vivir. Qué pena que no podamos ver esto, más que es un tema bastante, tampoco no es tan raro, no vamos a tener tiempo de verlo. Pero más o menos, y el otro, el tipo seno coronario, que ustedes conocen donde se encuentra ubicado, en la aurícula derecha, se comunican con el techo del seno coronario, que felizmente no es tan frecuente, pero vamos a recordarnos fundamentalmente el ostium secundum, que es, como les dije, más del 70% de los
de comunicación interauricular. Y aquí está el resumen, ¿no? Miren el septum primo hacia el surco auriculoventricular, hacia la parte donde están las válvulas, acá arriba el secundum, y no está por acá el seno venoso. Bueno, aquí lo tenemos todo. Acá está una foto ya de lo que son, ¿cuántos chicos están ya? Se han conectado el resto. Bueno, acá está el tipo seno coronario, seno primo. Y vean la fisiopatología. Concentrémonos un poco para poder entender qué es. A ver, imaginemos que hay del septum interauricular, ausencia. Recuerden ustedes que las presiones entre aurícula izquierda y aurícula derecha no son tan diferentes, prácticamente son las mismas. Hay diferencia muy insignificante entre la presión que hay en la aurícula izquierda y la presión que hay en la aurícula derecha. ¿Sí te recuerdas, Fátima, verdad? ¿Sí? Ya. Vamos a ver quién más está por acá. Nicole, que solo le ve la nariz a Nicole. Bueno, ahí ya estabas acostada, ¿no? Qué tremendo son los estudiantes. Son terribles los estudiantes. No se levantan todavía en la cama, por acá está. Bueno. El hoyo está hipoglicémico, ya mejor se duerme ahí. Ya está. La doctora está muy contenta, ha sacado 10, me imagino. Bueno, les decía, concentrémonos. Una ausencia del septum interauricular, una ausencia a nivel del ostium secundum, el septum secundum. La diferencia de presiones entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha no es tan importante, no es tan importante. Por lo tanto, la determinación, y esto por favor guárdenlo bien, la determinación del zoom entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha no está determinado exactamente por el diámetro del agujero. No está determinado exactamente por el diámetro del agujero. No, por favor, no. El volumen del zoom de izquierda a derecha está fundamentalmente determinado por el grado de rigidez o distensibilidad de los ventrículos. Por supuesto que ahí podíamos efectuar cuando se tratan de comunicaciones interauriculares de mucho diámetro, cuando pasan de un para arriba. Por supuesto que ahí sí podría ir el volumen del zoom, el diámetro. Pero en comunicaciones interauriculares de moderado tamaño para abajo, es decir, de menos de 1.5, el volumen no está determinado por el diámetro del agujero, sino por el grado de distensibilidad. ¿Quién quiere razonar eso? A ver, vamos a preguntar esto. A ver si están despiertos un poco. A ver, Inés, estás oscura ahí, ponte una vela, hombre. Ni te veo, mujer, que estás con un celular. A ver, vamos a razonar. Yo acabo de decir, el diámetro del agujero, o sea, del defecto en este caso, a nivel del septum secundum, no determina el volumen del zoom que pasa de aurícula izquierda a aurícula derecha, sino el grado de distensibilidad mayor o menor que tengan los ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho. Para ver si me entiende un poco. ¿Qué es que quiero decir? Yo voy a tomar un poco de vino también. Se me acabó el vino, estoy tomando agua. Porque, Doc. Pero tú estás con el nombre de tu mamá, entonces ahí. Yo te decía Inés ahí. Inés. A ver, ¿quién es que iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? Puede ser a ver, que vamos. depende netamente de la distensibilidad. ¿Mande? ¿Qué representa lo que digo? Que el volumen del zoom depende fundamentalmente del grado mayor o menor de distensibilidad de los ventrículos. Depende netamente de la distensibilidad, porque si se distiende menos, va a haber mayor presión y por ende hay mayor flujo, se podría decir. Exactamente. Cuando se distiende más... Un ejemplo concreto, la hipertensión arterial. Por ejemplo. ¿Cuál es, Francisco, la remodelación? ¿Qué te recuerdas cuando digo la palabra remodelación? ¿Qué te recuerda?
Digo, este ventrículo se remodeló. Hipertrofia. Cambio, reestructuración, Bueno, la hipertrofia es una... adaptación. Se adaptó ¿Cuándo? al no conviene. A ver, hable uno solo, no fuente o es una sola. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué les recuerda cuando digo remodelación? Que el corazón tuvo modificaciones o alteraciones para modificarse a sus funciones. Bueno, la remodelación significa cambios morfológicos de su anatomía normal, que adopta en este caso los ventrículos para llevar la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial sistémica, donde está aumentada la resistencia periférica, la remodelación que adopte ese ventrículo para poder sobrellevar el aumento de la resistencia periférica es la hipertrofia concéntrica, recuerden, para poder seguir garantizando un gasto cardíaco adecuado. Mientras que la remodelación, cuando hay sobrecarga de volumen, es hacia afuera, para sobrellevar. Entonces, imagínate en una hipertensión sistémica, imagínense. El ventrículo está hipertrófico, está rígido. Es obvio que su distensibilidad es menor. Como bien hay un estudiante, eso hace que la presión en el ventrículo izquierdo sea mayor. Y esa presión mayor del ventrículo izquierdo se transmite hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, ahí el volumen es mayor de izquierda a derecha. ¿Sí está claro? En cambio, al revés, si es el ventrículo derecho el hipertrofia, que está más rígido el ventrículo derecho. Por lo tanto, la presión de la cavidad derecha es mayor, el volumen puede invertirse y se va de derecha a izquierda. Sí está claro esto. Esto ténganlo bien claro, por favor, porque hay una situación fisiopatológica que se llama síndrome de Eisenmenger, donde las personas se invierten a ser más elevadas en el lado derecho y el zoom, que era de izquierda a derecha, se va de derecha a izquierda. Esto ocurre cuando ya hay, por ejemplo, una hipertensión pulmonar severa, donde las cavidades derechas están tróficas y el zoom se hace de derecha a izquierda. Eso se llama síndrome de Eisenmenger. Ya está claro, ¿verdad? Entonces, el volumen depende del grado de distensibilidad de las cavidades ventriculares correspondientes, no tanto del diámetro, a no ser que sea un agujero de mayor de 1,5 centímetros. Bueno, por supuesto que tiene alguna incidencia. Es importantísimo estar claro de esto. Ya, está claro ahí. Veamos. Por lo tanto, aquí viene otra pregunta de lógica. Si pasa mayor volumen de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, ¿verdad? Se sobrecargan de volumen las cavidades derechas. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Se sobrecargan de volumen las cavidades derechas. Si se le suma el volumen de retorno normal, porque recuerden, cuando vimos el retorno de fisiología cardíaca, se va acumulando sangre de retorno en las aurículas. Por lo tanto, en la diástole hay mayor volumen en la aurícula derecha. Y ese gran volumen pasa a través de la válvula cúspide al ventrículo derecho, ¿verdad? Y de ahí sale por qué arteria, por favor, Ángel. Ya despiértate, hombre. ¿Por qué arteria sale la sangre ahí? Madre mía. Si ¿De cuál dijo, doctor? Que no estabas atento, hijo. Si te desconectas, esto es como la defensa de Melé. Así más o menos. Sí le estoy escuchando. Qué malos que son, por Dios. Qué malos. Parecen un dulce de zapallo. Qué mal. Puré de avena parece esa defensa de Melé. A ver, ¿por qué arteria sale la sangre a través del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar no tiene ni siquiera una milésima de segundo que dudar. Ya. La pregunta sería, ¿dónde se origina? Puede ser tema hasta de exámenes. ¿Dónde se origina el soplo de la comunicación interauricular? ¿En el agujero? ¿En la válvula tricúspide? ¿O en la arteria pulmonar? Ahí está la pregunta de examen. Vamos. Si han estado en estos momentos atentos, van a responder. ¿Dónde se origina el soplo, señorita Baque?
Señorita Vázquez. Yo quiero que siempre estén, Sí, a no doctor, ser que en tengan la algún problema arteria. con su cámara, pero que estén en cámara. Si dejan congelar la imagen, yo puedo pensar que se están yendo de la clase. Tengo que pensar, es como que yo deje congelada la imagen y no hable nada, o hable, yo qué sé, chorradas aquí. Hago un esfuerzo para tratar de que la clase sea atractiva. ¿Sí? Sí, ¿no? Estamos grabando. ¿Ya? ¿Dónde se origina el soplo? Hemos dicho que la diferencia de presión entre aurícula izquierda y aurícula derecha es pobre y que el volumen de sangre depende de la distensibilidad de los ventrículos, en lo fundamental. Que la sangre que se encuentra en la aurícula derecha es de mayor volumen, porque le llega la diástole de retorno normal más la que pasa a través del agujero. Pasa mejor volumen desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y la sangre sale a través de la arteria pulmonar. ¿Dónde se origina el soplo? Que uno puede confundirse. En la válvula tricúspide. En la válvula tricúspide. ¿Qué opinas En la tú, arteria. Bolívar En la arteria Potes? pulmonar. En la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar, ahí se origina. Sale gran volumen de sangre a través de la válvula de la pulmonar, se origina un soplo de pseudoestenosis pulmonar. Soplo en el agujero. Yo pensaba cuando era estudiante de medicina que el soplo se originaba en el agujero. La diferencia es tan poca de presión entre una y otra que no origina la turbulencia para el agujero. Y el llenado tampoco sería una estenosis tricuspide. El soplo es de un sistólico por el gran volumen que sale a través de pulmonar. Es importante tener presente. Se van a confundir. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces está claro, ¿verdad? Sale más sangre. Joyce, a ver. Esa sangre que sale a través de la arteria pulmonar en gran volumen y que está originando el soplo, ¿qué saturación de oxígeno ya tendría en estas condiciones? Esta es una pregunta compleja. Igual que la sangre de retorno fisiológica o qué. Vamos a ver si tenemos un sentido común. Tendría que ser así, pero la comunicación auricular, no lo sé, ¿podría mezclarse? Más que nada. Estaría ligeramente más oxigenada. ¿Ah? Doc, ¿Cómo? estaría más oxigenada. ¿Por qué? ¿Por qué estaría más oxigenada? De hecho, ese es el diagnóstico hemodinámico, el salto oximétrico que se llama, de la sangre que sale de la pulmonar o que está en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque viene de la aurícula izquierda, que es sangre ya oxigenada, y se mezcla con la sangre pobremente saturada del retorno. Claro esto, por favor. Si yo le saco sangre de la vena cava inferior, tiene una saturación, que es la del retorno normal, ¿verdad? Pero si le cojo sangre del ventrículo derecho, tiene una saturación mayor, porque se mezcló con la sangre de la aurícula izquierda que ya está oxigenada. ¿Sí está claro esto, por favor, Bolívar? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ese salto es diagnóstico en hemodinámica. Hay un salto oximétrico. ¿No? Ojo que es importante, si ustedes entendieron esto es porque están pendientes. Hay una nada que regresó a la aurícula pulmonar, recuerdan, pasando por la membrana respiratoria, y la otra que viene todavía sin saturación, que es la de la vena cava inferior y vena cava superior. ¿Está claro, verdad? Ya, está claro. Es importantísimo esto. ¿Va? Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? Serían, en primer lugar, esto, miren, la historia natural de la... Entonces, a ver, para concluir la fisiopatología, si hay mayor volumen de sangre que el ventrículo derecho, por supuesto que la sangre que llega a las cavidades izquierdas también es mayor. Hay una sospecha, pero también en última instancia de la... Ahora, ¿cuál es la historia natural? En general es bien tolerada la comunicación interauricular. En general es bien tolerada, especialmente las que tienen un tamaño menor de 1 centímetro o de 1.5, donde moderada para abajo. Porque desde el punto de vista del diámetro se consideran de leve tamaño las que tienen menos de 0.5, de moderada de 0.5 a 1.5
y de gran tamaño las que tienen mayor de 1.5. Eso es importante de cara al tratamiento que le ofrece. Antes se operaba a todo mundo, ahora la mayoría de los que tienen diámetros menor de 1.5, casi todos, solo por hemodinámica se les resuelve el problema. Ya veremos, no hay que operar a la mayoría de los que tienen diámetros menores de 1.5. Por lo tanto, en general es bien tolerada. Hay un cierre hasta un 22% en el primer año de vida y después de esto poco frecuente. Por eso es que la edad que se considera que deben ser operados estos niños es por después de los 6 años, si no tienen hipertensión pulmonar importante. ¿Por qué? Dando tiempo o a que se cierre el defecto o por lo menos disminuya de diámetro. O por lo menos, por eso que el cierre, yo digo que hasta el 30% se cierra espontáneamente en el primer año, la mayoría. Que tienen diámetros menores, cuando ya tienen 2 años, prácticamente llegan a tener, o cierran por completo, o llegan a tener un diámetro que ya no tienen contra su vida, se quedan ahí con su agujero, no se les hace nada, no van a afectar hemodinámica, desarrollan insuficiencia cardíaca en el primer año de vida y solo mueren, mire, por ciento. Por eso hay muchas mujeres que tienen CIA de menos de 1.5 y tienen embarazos con muy poca complicación. Y ya cuando pasan la tercera o cuarta de la vida, que no han sabido que tenían CIA, hasta un 20% vienen con severa hipertensión pulmonar y mueren de hasta el 15% entre la tercera y cuarta década. En nuestro medio, desgraciadamente, ocurre eso. Hay mucha gente que ya sabe que tiene una CIA, pero yo les pregunto, a ver, en un hospital público, ¿quién los va a operar? ¿Quién? Entonces andan dando vueltas por todas partes con su CIA sin que nadie les corrija el método. ¿Quién se lo va a corregir? Porque para hacer desde el punto de vista hemodinámico o el intervencionismo, que es lo que se hace ahora, eso se hace en clínicas privadas, casi $20,000. Es un asunto bien frustrante. Los cardiólogos, cuando sabemos que tiene que hacerse una maniobra para cerrarla, cuando el paciente, vean que esto es importantísimo, cuando el paciente vive a grandes desarrollar hipertensión arterial pulmonar se eleva al 13-15% en la primera década de la vida. Normalmente ya en las grandes alturas hay tendencia, ustedes saben, ¿no? Por eso es que los pacientes que viven a grandes alturas tienen un hematócrito mayor que nosotros, porque para poder compensar la hipoxemia o la menor presión atmosférica de oxígeno en las alturas, hacen pleocitosis fisiológica. Ya eso es conocido. La insuficiencia cardíaca crónica es más frecuente. Las arritmias del tipo fibrilación auricular puede ocurrir hasta un 26% a partir de la cuarta década. De hecho, muchos pueden morir por esto. Hacen embolias cerebrales y pueden morir. Y una insuficiencia mitral, 2 a 5% en los pacientes con hostia secundum. ¿Por qué? Porque recuerden que estos vienen con prolapso de la válvula mitral. Y yo les dije en las clases anteriores que el prolapso de la válvula mitral es la causa de insuficiencia mitral crónica más frecuente. Ellos hacen hasta un 10% de insuficiencia mitral, porque vienen complicados con prolapso de la válvula mitral. Aquí se nos ha escapado lo que ocurre con los pacientes que tienen ostium primum, que ya les dije, sino que pueden venir con severa insuficiencia mitral por hundimiento de la válvula y con bloqueos auriculoventriculares. Ven un poco a ver, veamos. O los métodos que echamos manos para esto. Cuando escultamos un paciente que sospechamos tiene comunicación interauricular, debemos tener presente. Primero ya dijimos de una pseudoestenosis pulmonar, por lo tanto un soplo sistólico, eyectivo, que va siguiendo un poco el borde izquierdo del esternón y se dirige de la clavícula izquierda y se lo puede ocultar hasta la espalda. Es decir, del flujo de la arteria pulmonar. Pero por encima de eso, o al lado de ese soplo, que a veces no nos aclara, porque también puede verse una estenosis pulmonar, hay un signo muy importante, no es patognomónico, pero es muy importante que se debe ocultar siempre en la comunicación interauricular. Es lo que se llama el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Desdoblamiento fijo del segundo ruido. Y aquí vamos un poco a recordar con Denise. A ver, Denise, recuérdame lo siguiente. ¿Qué es lo fisiológico cuando tú le pides a una persona que inspire profundamente? ¿Qué ocurre normalmente
en el corazón. Fisiológico. No es nada patológico. Tú le dices, a ver, señor, respire profundo. Ese momento que lo haces de respirar profundo, ¿qué ocurre en el corazón? Para poder entender, es el desdoblamiento fijo en la CIA. Ojo que estamos hablando de una patología que es muy frecuente, junto con la CIB y la aorta bicúspide, constituyen casi entre las tres más del 40% de las cardiopatías congénitas no cianosantes. Vamos, hija. ¿Qué ocurre normalmente cuando tú le pides a alguien que... Si no usted, por favor, Inés. Están con sueño ustedes todavía. Usted está con una blusa ahí. Con un suéter. Dios mío. Doctor, la presión sistólica desciende. La presión sistólica desciende. ¿Yo puedo opinar? A ver, claro, hombre, todo el mundo puede opinar. A ver, cuando hay una inspiración profunda en un paciente, ocurre una desdoblez del segundo ruido tan solo en ese momento. Pero en el paciente con comunicación siempre va a estar presente, tanto en la inspiración como en la expiración. Siempre va a estar presente. El fenómeno fisiológico normal, ¿qué es? ¿Qué ocurre? Hay un mayor retorno venoso, hay una mayor recarga. Por lo tanto, eso va a ocurrir en sístole, más no ocurre, perdón, en la inspiración, me equivoqué, dije la mala palabra. En la inspiración. No en sístole, hijo, no en sístole. Dije mala palabra, sí. En inspiración, más no ocurre en expiración. Estos pacientes que tienen comunicación intraauricular, sí lo en inspiración como la expiración. Perfecto, hijo, muy bien, muy bien. Lo normal, el que no tiene patología, usted le pide, por ejemplo, si tiene un soplo que se origina en la válvula tricúspide, y usted le pide que inspire, como aumenta el volumen de retorno venoso, la intensidad del soplo tricúspido debería aumentar, y también el de la estenosis pulmonar, porque aumenta el volumen normal de retorno. De hecho, un dato de insuficiencia cardíaca congestiva es cuando usted le pide que y la yugular no se colapsa, ¿qué quiere decir? Que ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Lo normal es que la yugular se colapse. ¿Por qué? Porque el volumen retorna más hacia las cavidades derechas. Pero solamente en uno de los periodos del ciclo cardíaco. En cambio, en la comunicación interauricular, recuerden que el flujo pasa en diástole. Ese aumento de flujo es tanto en sístole como en diástole, porque hay un mayor retorno también, hay un mayor volumen en la aurícula derecha. El flujo del agujero pasa en diástole, pero el flujo de la diástole que viene de retorno normal de la CIA, en sístole también el volumen sea mayor. Por lo tanto, existe un desdoblamiento fijo del segundo ruido. En cambio, cuando no hay patología, el desdoblamiento fisiológico solo es en la primera parte del ciclo. Es durante la inspiración. Tengan presente esto, que no es único, pero junto a un soplo de una posible estenosis aórtica que usted ha estado sospechando, pero que realmente viene del efecto, es bastante sospechoso que sea una comunicación. No es tan frecuente ocultarlo para un estudiante de medicina, peor aún por computadora. Imagínense, ¿no? También se suele ver en bloqueo de rama derecha. Ya eso veremos en métodos diagnósticos. Un bloqueo ¿Cómo? En un bloqueo de rama derecha también se suele ver esa desdoblez permanente. Puede ser, pero no es tan evidente porque no hay tanta sobrecarga de volumen ahí. Puede ser, pero no es la característica auscultatoria en bloqueo de rama derecha que ocultemos un desdoblamiento fijo. Puede ser, porque hay un retardo de la diástole, nada más. Bien, entonces está claro lo que podemos ver y lo que podemos auscultar. Un paciente viene ya en etapa tardía, a los 35 años, nadie ha sabido que tiene una CIA, y llega para nosotros a los 35 años. Hay más de un 20 a 30% de posibilidad de que esa CIA ya haya provocado un aumento de la presión de cavidades derechas. Recuerden que eso le llamamos el Eisenmenger, es decir, una sobrecarga de presiones derechas que invierten el zoom, y el zoom que era de izquierda a derecha se hace de derecha a izquierda y transforma en inoperable, ya no hay cómo resolverle el problema a este paciente.
Imagínense, es realmente hasta, ¿no?, de abandono de su población, un Eisenmenger por una simple CIA, que actualmente los residentes 4 de cardiología en Barcelona le ponen el parche o le ponen el Amplaxer a los pacientes que tienen CIA. Lo citan hoy día, la noche y te va de alta a los 2 días. Aquí, pues, en la tierra del ciego, el tuerto es rey, decía mi abuela. Y es verdad. Cualquiera habla con un acento especial y ya todo el mundo se persina. Aquí Correa nos habló que había revolvido una mentira total y absoluta. Seguimos siendo subdesarrollados en el avance tecnológico. Algo a nivel privado, porque hacen esfuerzos algunos para negocios, por supuesto. Y está bien, pues no, el que invierte tiene derecho a revertir lo que invirtió su dinero, pero no debería ser así, ¿verdad? La salud. Aquí, a ver, imagínense un pobre ser humilde del campo que viene a CIA por acá. ¿Qué le ofrecemos al señor? A ver, tanto la mayoría viene ya después de los 30 años, o al segundo embarazo, o al tercero, viene ya con algún problema gravísimo. Ha tenido CIA, imagínense, viene ya hasta con Eisenmenger. Viene ya con problemas del lado derecho, con una hipertensión pulmonar severa que lo hace inoperable, con 7 millones de glóbulos rojos que ha tratado de compensar su hipoxia sostenida. Por supuesto que ahí ya notaremos algunas de las cosas que ocultamos normalmente antes de que haya Eisenmenger, ¿no? Ya veremos los dedos hipocráticos famosos, bueno, veremos todo un cuadro de hipertensión pulmonar crónica, hipertensión arterial pulmonar crónica. ¿Cuáles son los métodos complementarios? Vean, no digo diagnósticos, digo claramente complementarios, que nos ayudan a sospechar. Una placa de tórax. En la placa de tórax se ve algo de cardiomegalia, porque hay sobrecarga de volumen también en el lado izquierdo. Y también la cardiomegalia fundamentalmente es por crecimiento de cavidades derechas. El gran crecimiento de cavidades derechas. El hiperaflujo pulmonar, ojo, vean esta placa blanca, de gran hiperaflujo pulmonar. Si este mismo paciente en 4 años o en 2 años o en 1 año viene con esta imagen, pero con un pulmón negro, ¿qué quiere decir? Que ya este paciente hizo hipertensión pulmonar, por lo tanto hay un Eisenmenger, ya no hay hiperaflujo pulmonar, más bien hay oligoemia pulmonar por la gran hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí me entendieron esto, por favor? ¿Me entendiste esto? Sí, no te desconectes, antes, por eso es la selección del Ecuador, que se desconcentra en el último segundo y pierde los partidos. Anthony. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, doctor. Repito esto. Como inicialmente hay un hiperaflujo pulmonar, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Sale gran volumen por la pulmonar, por lo tanto llega mucho volumen a través de los pulmones. Y llega más sangre al lado izquierdo. Este corazón blanco con un soplo es de hiperaflujo pulmonar. Está pasando bastante sangre por los pulmones. Pero si este mismo paciente, que ya tiene el diagnóstico de CIA, después de 1 año le tomamos una placa y ya no tiene hiperaflujo, sino más bien pulmón negro de hipoflujo pulmonar, ¿qué quiere decir? Que posiblemente este paciente ya se convirtió en un Eisenmenger, es decir, en un paciente que ya no tiene flujo por hipertensión pulmonar. Inoperable, ya inoperable. Eso puede ser demandado por el Estado. Claramente es una mala práctica, porque es una mala práctica esto. De hecho, a nosotros nos ponen para salvar vidas, pero si no podemos salvar una vida, nosotros está acusar de mal. De hecho, el COIDA sí lo dice, hasta injustamente, porque no, a veces no depende de nosotros. A ver, yo le diagnostico una CIA, pero ¿qué le ofrezco? Solamente el diagnóstico. Yo no soy cirujano, no soy hemodinamista, no tengo un laboratorio en mi casa para abrirle, para ponerle un parche, pero me pueden acusar de negligencia. Y el ecodoppler es realmente el método, en otras partes ya no se necesita cateterismo para hacer el diagnóstico ni para ir al tratamiento. Acá todavía pedimos, y está bien que se pida por varias razones, pero el ecodoppler es el método oro para el diagnóstico de comunicación interauricular. Un ecocardiografista moderadamente preparado, no digo ni siquiera óptimamente preparado, moderadamente preparado, no se le debe escapar el diagnóstico de una comunicación interauricular. Vean, aquí tenemos un eco transesofágico, aquí está el defecto, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, este es el defecto a nivel. Ya con el eco transtorácico se puede diagnosticar, pero si tenemos alguna duda o queremos estudiar todo lo que está acá, la orientación y el tamaño del defecto y otra cosa, las características de los bordes del defecto. Es importantísimo esto.
¿Por qué? Porque de conformidad con las características del diámetro, de los bordes y del volumen del zoom, es que actualmente o va a cirugía o va a tratamiento intervencionista. Más del 90% de los pacientes que tienen CIA de moderado tamaño para abajo, ahora se resuelven solo por vía del intervencionismo, ya no van a cirugía. Los cirujanos cada vez tienen menos que operar a nivel cardiológico, porque casi, inclusive en FALOC, pero hasta en FALOC ahora se hace intervencionismo. Entonces tenemos acá la CIA, ¿qué tenemos que estudiar? La orientación del cortocircuito. Si el cortocircuito ya se invirtió, nada que ofrecerle, por favor. Por eso es que es clave que nosotros tomemos una decisión. No hay que esperar que el niño venga. Acá se debe cerrar el cortocircuito. De 1.5 para abajo, ojo, se espera hasta 4, 5, 6 años. Porque recuerden que hasta los 1 o 2 años, hasta el 30% se cierran o disminuyen de diámetro. Se entiende que a los 5 o 6 años ya ese agujero no se va a cambiar, ya no se va a cerrar. Por lo tanto, hay que cerrarlo. No hay que esperar lo que llegue en hipertensión pulmonar. Se lo cierra o por cirugía o por intervencionismo. Por eso que el eco, porque nos estudia la orientación del cortocircuito. ¿Qué más nos estudia? 1.5, 2 centímetros. El sitio donde está el defecto. Y encima, aquí se me escapó, los bordes del defecto. Es importantísimo que se estudien los bordes del defecto. Porque una vía con bordes finos no vale para intervencionismo. Se le sale el amplaxar del sitio de la oclusión. Se le sale. Por lo tanto, esos van a cirugía. Y el cateterismo cardíaco, que cuando hay dudas, bueno, dice, yo no sé exactamente las presiones que tiene, no estoy seguro que el cortocircuito ha variado, no estoy seguro de los saltos oximétricos de la sangre que está en el ventrículo derecho, hagámosle un eco, hagámosle un cateterismo cardíaco. Se les hace el estudio hemodinámico y ahí viene exactamente la valoración de las presiones y se cuantifica el cortocircuito. Y esto es definitivo, ¿no? Definitivo. Y el tratamiento, miren, yo quiero primero que nos ubiquemos en la realidad. Si tenemos una comunicación intraauricular de mayor de 1.5 centímetros, es decir, de grado a severo el defecto, o que no es tan severo, puede tener 1 centímetro o de 1.5 para abajo, pero sus bordes no son buenos para que se ancle ahí el procedimiento endocavitario que hacemos con el amplaxer, que se hace. Esos van a cirugía. Esos van a cirugía. Vea, acá hay un error, no sé si podamos corregir ya mismo. El cierre quirúrgico de la CIA está indicado, es de más de 1 centímetro, ¿va? Aunque hay algunos hemodinamistas que ahora están poniendo hasta de 1.5. El problema es el amplaxer, que es lo que se pone ahí, no tiene diámetros para cerrar cías de más de 1 centímetro. Hay algunos otros centros donde ya se está haciendo eso. Pero por acá, 1 centímetro o más va a cirugía. Pero el cierre quirúrgico está indicado, dice aquí, póngale aquí, corregimos, más de un centímetro o 10 milímetros. Ellos van a cirugía. Ellos van a cirugía, es decir, se hace una cirugía de corazón abierto mínimamente invasiva ahora ya. Mínimamente invasiva. Es decir, se entra por los espacios intercostales, ya no se hace el corte severo que le abren 2 partes como papaya y el esternón. Bueno, todo esto va avanzando y cambiando. Y acá, miren, acá hemos puesto bien conservadores, entre 2 a 4 años, pero aumentémoslo un poquito. Entre 4 y 6 años hasta ahí se podría esperar para cerrar. Ya, el cierre, insisto, no descartemos el cierre quirúrgico si el tamaño de la silla es de más de 1 centímetro o los bordes no son buenos para el cateterismo terapéutico. Ya, vean acá lo que habla otra vez, las opciones quirúrgicas e intervencionistas. Repito, quirúrgico más de 1 centímetro, centímetro y medio, con bordes que no son buenos, y la intervencionista con sillas de menos de 1 centímetro y con bordes adecuados para el amplaxer. Las indicaciones, ¿cuándo ya se entra? Presencia de insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento de cualquier edad, a partir de los 2 años, cuando la relación de flujo es mayor de 1.5 a 1, es decir, empezamos a determinar que está cambiando la orientación del flujo. Y si el equipo quirúrgico así lo decide a partir de los 4 años. Vean acá, antes hacía directamente, acá está el cierre quirúrgico, miren, se pone un parche, que es lo que se hace realmente. Antes hacía esto, se cosía directamente el defecto, pero esto ahora se hace muy poco porque se puede romper los bordes de la incisión.
o del defecto. Por lo tanto, se pone un parche. Cuando tiene que irse a cirugía con defectos mayor de 1 centímetro o 1.5, se pone un parche de teflón. Ya no se hace mucho el cierre directo del defecto acá, porque se puede romper. Y acá están haciendo el cierre de la CIA. Pero vean qué es lo que se hace en el 90% de los casos, ¿no? No manejo exactamente, yo no soy hemodinamista. Cuando yo hacía solamente cateterismo, no manejábamos el Amplaxer. Vean que esto es un procedimiento, es un dispositivo endocavitario que tiene como un paraguas. Miren, acá se lo ve muy bien, como una malla. Esta incisión es la que se ancla exactamente en el sitio del defecto. Se entra. A ver, Kareli, ¿por qué vía entraríamos a abordar el defecto de la comunicación intraauricular? ¿Por qué vía abordaríamos? Sentido común. Por la arterial. ¿Por cuál? Perdón, por la venosa. ¿Pero qué vena? ¿Pincharíamos directamente la vena cava inferior? No, por la femoral. Entraría. ¿Cuál? Pero sácate la mano de la cara ahí. Por la femoral. ¿Cuál? Vena Podría femoral. entrar por la... Vena femoral. Por ahí se entra. Por ahí se entra. Entra con una guía primero. A veces hacen unos trombos importantes, hay unas incisiones grandes, pero bueno, después el vascular se encarga de corregir eso. Pero se entra con una guía, es una malla, después el tejido que se forma fibrótico alrededor de la malla lo fija. A la semana ya está fijo eso por completo. Y el defecto curado 100%. Antes había un poco de problemas en el aprendizaje, o los Amplaxer no eran bien utilizados de conformidad con el diámetro, porque se calculaba mal el diámetro y le poníamos uno muy pequeño, se rompía, o uno muy grande y se salía, se desanclaba de ahí. Ahora ya los hemodinamistas tienen mucha experiencia. Créanmelo, el paciente va curado 100%, pero este procedimiento, que ustedes lo han visto aquí resumido en menos de 3 minutos, es un poco complejo y vale más de $15,000 ese procedimiento privadamente. Imagínense una pobre gente humilde que viene del campo, ¿qué se va a poder hacer? Colocar un Amplaxer. Y esto ni en el hospital del seguro, ni en los hospitales públicos se hacen estos procedimientos. No porque no haya capacitada gente ahí, sino porque las condiciones de la infraestructura no existen para que se dé. ¿De acuerdo? Bien, vamos a descansar un par de minutos y entramos a la comunicación interventricular. A ver, respiren profundo, que los veo programados que demos también clases el día del examen. Yo por eso le tengo miedo yo a los temblores y ya saben a quién más le tengo miedo yo. Le tengo peor miedo que a los temblores, a los otros les tengo miedo. ¿Cómo van a decir que haya clases en pleno examen? ¿Quién iba a estar mentalmente preparado para clases después del examen? Solo se le puede ocurrir eso a los estúpidos. Bueno, esperemos. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, doctor. vamos. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, Denise, descongélate, Denise, Inés. Vamos, descongélense. Stephanie, Baque. Está muy elegante en esa foto, pero quiero que se descongelen todos. A ver, Evelyn. Retornen o dejaron la cámara nomás ahí. Cindy. Señorita Lord, no la veo. Bueno, vamos. La comunicación interauricular y interventricular. A ver, ¿cómo se hace que se puede? Ya. Vean ustedes. Ya. La comunicación intraauricular, como dice aquí, es un orificio anormal entre ambos ventrículos, debido a la falta del desarrollo del tabique membranoso, del muscular o de los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares. Ahí está la definición y al mismo tiempo se entiende la clasificación, porque es cuando la ausencia es a nivel del tabique membranoso, se llaman comunicaciones interventriculares membranosas. Cuando el defecto está a nivel muscular, pues comunicaciones interventriculares musculares. Y cuando compromete al septum membranoso del septum interventricular y al septum primum del interauricular, se llaman defecto en canal. Defecto en canal. Cuando usted escuche un defecto en canal,
quiere decir que está comprometido tanto los cojinetes, tanto el septum primum interauricular como el septum membranoso interventricular. Ahí está, miren qué bonita diapositiva. Acá está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, miren la vena cava. Acá está el ventrículo izquierdo. Acá sale la aorta, aquí está la válvula de la aorta. Y aquí está el defecto, si ven el defecto. En este caso que es muscular, ¿no? Muscular. Aquí está, qué bonita diapositiva. Miren el llenado, qué bonita. Buscar este material me costó muchísimo, amiga. Mucho, mucho. No sé quién dejárselo para no me vaya de por acá. Miren esto, muy bonito defecto. Ya. Y vean que de conformidad con este concepto, la comunicación interauricular puede clasificarse de varias maneras. Primero, de acuerdo al tamaño. De acuerdo al tamaño. Pequeña, mediana y grande. Pequeña, mediana y grande. ¿Cuándo se considera que una comunicación interventricular es pequeña? Acá está, miren. Esto recuérdense mejor. Cuando el diámetro es inferior al tercio de la raíz de la aorta. Punto. ¿Cuánto es el tercio? Axel Vallejo, ¿qué estás comiendo ahí? ¿Un bolón te dieron? Señora, ¿por qué le da el café este vago? Hazte tú mismo, hombre. ¿Qué estás comiendo? Eso es maní, pues. Una tostada que yo me preparé, doctor. Señorita Lord, no la veo yo ahí. A ver, entonces les decía, el tamaño de la raíz, el diámetro de la raíz de la aorta, el diámetro, no pasa de 1.2. Cuando uno nace, es de muy poco diámetro. Va aumentando el diámetro conforme vamos ganando en superficie corporal. Pero bueno, cuando el diámetro, nace el niño con un diámetro de la CIB inferior al tercio de la raíz de la aorta, se dice que es pequeño. ¿Cuándo es mediano? Cuando el diámetro está entre la mitad y las 3/4 partes de la raíz aorta. Y grande, cuando es igual o superior al diámetro de la raíz aorta. Esto recuérdense mucho que es importantísimo de cara al comportamiento que vamos a tener con la CIB. Porque recuerden que dijimos que la CIA, hasta un 30% se cierran espontáneamente. Especialmente las tipo osteon secundum, se me escapó de decir. Rara vez yo he visto que una CIA primum se cierra espontáneamente. Pero si una CIA osteon secundum se cierran espontáneamente hasta un 30%. Pues bien, en cambio acá, en la CIB, por favor, en las CIB, el cierre espontáneo puede llegar hasta un 90% en las membranosas. Vean. Y un 10% en las musculares. Ojo, hasta un 90%. Por lo tanto, ya es un error de comportamiento médico cerrar una CIB, aunque sea grande en los primeros meses de vida. Porque mínimo, viene un niño, nace con una CIB de moderado a gran tamaño. Pero a los 2 años de edad, ese mismo diámetro de la CIB se ha reducido. No solo porque toman el 90% de esa evolución natural, sino porque va creciendo, va aumentando su superficie corporal, por lo tanto el agujero que era grande cuando nació, mínimo a los 6 años ya no lo es. Por lo tanto, aquí no se le cierra el defecto a ningún niño independientemente del diámetro que tenga el agujero, porque hasta el 90% de las CIB membranosas se cierran solas. En las musculares es otra cosa, no pasa del 10 al 15% que se cierran espontáneamente, pero se las deja. A veces no se cierran solas, pero queda un agujero pequeñito que no sirve para hacer daño hemodinámicamente a los pacientes. En cambio, cuando es por la localización, ya vimos entonces por el tamaño, ¿no? Por la localización. Recién la veo, señorita Lord, recién la veo. Le había puesto ya 0 y falta. Recién la veo. A ver, doctor Pote. Doctor Chávez está con frío. Qué drama. Quiere decir que no se han, pero ni bañado ustedes. ¿Qué se van a haber bañado? Ni hago levantar la mano porque después de ropa tendida ahí. Por acá la veo a Génesis. Parece que está transmitiendo el clásico, donde perdió su equipo, doctora Génesis. Perdió su equipo. Qué malo que es. Parece un puré de zanahoria con berenjena. Malo son. Qué malo que es MLE, por Dios. Por eso que es factor de riesgo coronario ya. Sufre mucho. Se sufre mucho siendo melecista, Anthony. Sufren mucho.
No es que pierden toda la vida. Entonces ya actualmente ser MLCista equivale a fumar 2 cajetillas de cigarrillo al día, ser hipertenso severo y ser diabético de 500. Imagínense, qué duro que es. Todavía tiene, hoy hay este año hay una promoción para que se cambie este equipo. Livingston, tú no estás triste, no pareces MLCista tú. Sí, sí eres, estás triste. Bueno, seguimos. Entonces, de acuerdo a la localización, se clasifican en perimembranosas, en musculares, las perimembranosas son al 70%, son la mayoría. Musculares un 25%, infundibulares hasta el 5% y mixtas, que es bien rarísima. Dentro de las perimembranosas, a su vez, pueden ser de 2 tipos. Las infracristales o subaórticas y las supracristales o subpulmonares. Nos referimos a las membranosas. En la manecilla del reloj, imagínense que está a las 11 de la mañana la subaórtica y a las 9 de la mañana la subpulmonar. La ubicación de las CIB perimembranosas. Recuérdense 2 fundamentalmente. Las subaórticas o infracristales o las subpulmonares o supracristales. Y ahí nos faltó ver también de acuerdo al número. De acuerdo al número. Nos faltó de acuerdo ya veremos, acá hay otra clasificación. Dejen ver por acá. Acá está, miren, acá está mejor esto. Aquí está el resumen más completo. Y aquí hay una duda. Pueden ser congénitas, las que estamos mencionando, ¿no? Y adquiridas. Una CIB adquirida. ¿Quién se imagina cómo se puede pescar una CIB adquirida? Es decir, no nació con el defecto, pero durante su vida puede tener una CIB adquirida. ¿Quién se imagina? Maite, sale ahí, ponte la cámara, Maite. Maite González. Maite, ¿dónde estás? Maite, ¿te fuiste? Aquí estoy, doctor. Como de ultratumba. A ver, dime, esa voz es que estás con colcha ya arropada, madre mía. Ya para mí... ¿Quién, yo? ¿Ah? Estoy sentada, doctor, no estoy acostada. Ah, bueno, ya está bien. Pero al borde de la cama, de ser. No, así es mi voz. Qué terrible. A ver, ¿cuándo se puede adquirir una CIB? ¿A través de qué mecanismo? ¿No? ¿No? ¿No saben? ¿Alguien que le ayude a la doctora Maite? Rebeca, descongélate. Carla. Puede producirse por una ruptura, doctor, una ruptura. Es una ruptura septal por un infarto. Una rotura, no ruptura, rotura septal por infarto. Ahí se puede, de hecho, a veces los mata es la CIB durante la evolución del infarto más que el infarto mismo. Hay una rotura brutal. Imagínense donde la sangre pasa sin haber estado preparado el ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Esa es la forma adquirida. Y acá hay otra forma, bueno, ya vimos el tamaño del defecto, ya no vamos a repetir. De acuerdo al número, pueden ser únicas o múltiples. Hay veces cuando son tipo musculares, hay varios agujeros. Se llama la CIB tipo queso Roger o queso suizo. Perdón, queso suizo. Ustedes que son gastronómicos avesados, ¿han comido queso suizo? Yo solamente el mío, una cuajada del campo, nada más. Ustedes que andan comiendo esos platos que son pero exclusivos. Doctora Cintia Gabriel, ¿usted ha comido un queso suizo? Ah, que vale como $60, que yo me como uno y hasta me da choga anafiláctico. No, doctor. Ah, no. Hay un nombre famoso por ahí, un queso suizo. ¿Cómo se llama este nombre de este queso? Que es muy conocido, pero que vale como $40 un pedacito. Yo me como y lo guardo, pero en un marco. Bueno, se parece a eso porque tiene varios... Cuando usted parte un queso suizo, salen como unos agujeros. Varios agujeros en la composición de la masa del queso. Por eso se llama CIB múltiple o en queso suizo, cuando es varios. Y acá el restrictivo o no restrictivo se refiere a cuando dinámicamente se opone o no al flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Los restrictivos son los que tienen tamaño pequeño anatómicamente y que por lo tanto se oponen a eso. Y los no restrictivos son los que son de tamaño grande, por lo tanto el flujo pasa fácilmente desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. De ventrículo derecho
El ventrículo izquierdo, ventrículo. Acá está también lo que les decía, el famoso queso suizo. Miren, varios agujeros ahí. Así es, cuando usted parte un queso suizo, se ven estos agujeros en la masa, en la composición de la masa del queso. Por eso se llama en queso suizo. Ya. Y la fisiopatología. Otra vez vamos concentrándonos. A ver, ya les pasó el descanso. El ventrículo izquierdo tiene una presión evidentemente, aquí sí, superior que el ventrículo derecho, ¿verdad? Lo que no ocurría con las aurículas. La aurícula izquierda y la aurícula derecha casi tienen la misma presión. En cambio, acá no. Acá no. Acá el ventrículo izquierdo sí tiene una presión superior a la... De hecho, es la presión sistémica. En cambio, el ventrículo derecho no. La diferencia es importantísima. Por lo tanto, aquí, en la comunicación interventricular, a diferencia de lo que ocurría con la comunicación interauricular, el diámetro del defecto sí es fundamental para el volumen de zoom de izquierda a derecha. ¿Recuerdan que les dije yo que en el caso de aurícula izquierda, el caso de la CIA, lo determinante para el volumen del zoom era el grado de distensibilidad de los ventrículos? Acá no, acá sí. Si el tamaño del defecto es pequeño, posiblemente el volumen no sea tan importante. Pero si el tamaño es de moderado para arriba, el volumen que pasa de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho sí es importante, porque la diferencia de presión son ostensibles entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Sí está claro, por favor, esto? Que es fundamental entender. Por eso, escuchen, si un niño nace con una CIB de moderado tamaño para arriba, aquí quiero otra cosa también que entiendan que es claro. Dijimos, ligero tamaño, el tercio de la raíz de la aorta. Moderado tamaño, las dos terceras partes o las 3/4 partes de la raíz de la arteria aorta. Ya. Nace con una CIB de moderada para arriba, ¿verdad? La sangre pasa de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho porque la diferencia es importante. Vean lo que dice acá. La cantidad de sangre que pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho depende del tamaño del defecto. Aquí sí, por favor. El tamaño del defecto es determinante. Segundo, vean acá lo que les acabo de repetir. Diferencia de presión entre ambas cavidades ventriculares, que aquí es ostensible. Y tercero, ojo, las resistencias pulmonares y sistémicas. ¿Qué significa esto? Que si usted en los primeros meses, un niño tiene una CIB de moderada para arriba, su diámetro. Las primeras semanas, o hasta creo yo que hasta los 3 meses aproximadamente, un poquito más, donde todavía las resistencias pulmonares están un poco aumentadas, porque recuerden ustedes que en la etapa embriológica, ¿qué es lo que predomina? La circulación pulmonar, ¿verdad? Es la que lleva el mando de la circulación. Por lo tanto, las cavidades derechas en la etapa embrionaria son superiores a las cavidades izquierdas. Las presiones de las cavidades derechas. ¿Sí está claro eso, no? Por favor, vamos concentrándonos. Eso es fisiológico durante la etapa intrauterina. Cuando nace el niño, por lo tanto, todavía las cavidades derechas tienen mayor presión que las cavidades izquierdas. Y esta prevalencia dura todavía algunos meses. Dicen algunos 2 o 3 meses. Por lo tanto, las primeras semanas, cuando nace un niño con una CIB importante, como las cavidades derechas todavía tienen una presión importante, aunque la CIB sea de gran diámetro, no se muere el niño porque está protegida por las resistencias pulmonares. Pero imagínense cuando ya caen las resistencias pulmonares, ya madura la circulación pulmonar y ya pasa a comandar la vida el ventrículo izquierdo, pasa a comandar las presiones sistémicas. La sangre pasa brutalmente desde ventrículo izquierdo hacia ventrículo derecho y lo puede matar al niño, porque súbitamente inunda de sangre las cavidades derechas y esa sangre pasa a la aurícula izquierda y puede haber un edema agudo del pulmón. Se puede morir. Doctor. Dígame. O sea que podemos ver este tipo de muerte súbita del lactante ya, digamos, después del segundo trimestre o un poquito más adelante, por lo que usted decía, que ya el cuerpo deja de tener la capacidad Por supuesto, hijo.
Es hasta lógica la pregunta. Por eso es que ahora tenemos la posibilidad de a partir de los 5 meses ya de embarazo. Nosotros aquí en Cardiolab hacemos, mira, mando una cuña comercial ahí. A los 6 meses le podemos hacer un eco a una mujer embarazada y le podemos decir, señora, su niño va a nacer con una CIB de moderado tamaño o de gran tamaño. Por lo tanto, antes de los 3 meses hay que tomar medidas para evitar que se nos muera, porque se le puede venir a los 4º, 5º mes de vida todo un flujo de izquierda a derecha que lo puede ahogar en su propia sangre, porque recuerden que ya el ventrículo izquierdo va tomando el mando de la circulación sistémica, ya no es derecho, en las primeras semanas está protegido. ¿Ya? Y hay que tratarlo, porque aunque tenga ese gran tamaño la CIB, no procede el cierre del agujero, porque recuerden que les acabo de decir que hasta el 90% se cierran solas. O si no se cierran, el tamaño va disminuyendo como consecuencia de que va aumentando la superficie corporal. Por lo tanto, la que era gravísima en los primeros meses, mínimo los 2 años, ya solamente es de moderado a pequeño tamaño. ¿Sí está claro esto, por favor? Tengan claro esto, que es muy importante. Ahí lo que hay que tratar es de evitar que nos haga edema agudo del pulmón, pero no se recomienda cerrar ningún tipo de CIB antes de los 2 o 3 años de edad. No se recomienda cerrar, porque se cierran la mayoría y porque el tamaño del defecto va disminuyendo conforme vamos ganando en superficie corporal. Doctor, ¿y los controles? Dígame. ¿Los controles que cada 6 meses? Los controles son cada 3 meses, hijo. No, Cada 3 meses. pregunto, o sea, no, me refiero, cuando ya nace el niño con la CIB, le voy a hacer controles cardiológicos cada 3, cada 6, no, cada pues 4. sí, ya sale el niño con la CIB, el eco es mensual. Porque hay que ya ver... eco mensual hasta que llega al 2, 3 años. Exactamente. Pero ya paulatinamente, si sale del cuadro, en los primeros meses sale del cuadro del edema agudo del pulmón, generalmente los niños se van adaptando, a no ser que sea un defecto tan grande que tiene 1 año el niño, no ha perdido mucho diámetro el defecto, ahí se hace lo que se llama, hay 2 opciones ahí. O hay lo que se llama el pulmón protegido. A ver, aquí quiero que Livington me recuerde lo siguiente. ¿Recuerdas cuando hablamos del recuento anatómico? Vimos que en el ventrículo derecho había una estructura que separaba el tracto de entrada con el tracto de salida. ¿Cómo se llama esa estructura? Eso se llama cresta supraventricular, pero usted le decía cono arterioso. ¿Cómo se llama? Usted le decía cono arterioso. El infundíbulo, hijo. Es lo mismo. Es sinónimo cono arterioso con infundíbulo en la nomenclatura actual. Es sinónimo. A ver, ¿por qué se han salido? ¿Están pidiendo admisión algunos? ¿O se le fue el sistema? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya. Infundíbulo, como tú quieras llamarlo. Infundíbulo. No se olviden nunca eso. Eso separa anatómica y funcionalmente el ventrículo derecho en 2 partes. Tracto de entrada y tracto de salida. ¿Está claro esto, por favor? Jocelyn, ¿está claro esto? No perdamos de vista esto. ¿Por qué? Porque les decía, cuando un niño tiene 1 año y no ha disminuido el tamaño del defecto y siguen habiendo grandes flujos de izquierda a derecha, que si no se lo cerramos o si no tomamos medidas va a ser una hipertensión pulmonar severa pronto. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ahí hay 2 caminos. O el propio organismo comienza a remodelarse para proteger su pulmón, como los mecanismos homeostásicos perciben que hay un gran volumen de izquierda a derecha. ¿Sabe lo que ocurre? Que el infundíbulo empieza a hipertrofiarse. Y como se hipertrofia el infundíbulo, tapa el tracto de salida del ventrículo derecho, lo obstruye el tracto de salida. Eso se llama pulmón protegido, típico de las CIB grandes. Pulmón protegido. Miren qué sabio que es el organismo. Claro, con eso evita que el niño se nos muera, porque si evita que pase un gran flujo, ya no va a haber un hiperaflujo pulmonar exagerado y no se nos va a morir. Pero puede ocurrir lo otro, que es tan hipertrófico el infundíbulo que le ocasiona una estenosis pulmonar subpulmonar o infundibular, que en el futuro habrá que hasta operarlo o ponerle un resorte para abrir el tracto de salida. ¿Sí me entendieron esto, por favor? ¿Sí? Doctora Tobar, el famoso pulmón protegido
de las CIB grandes, hipertrofia infundibular. Y si no hay eso, y si no responde, o para evitar que haya una severa hipertrofia infundibular, hacemos lo que se llama el cerclaje de la arteria pulmonar. Dice, vea, a este niño no le vamos a cerrar la CIB, pero para evitar que haga hipertensión pulmonar y que esté haciendo edema agudo del pulmón a cada momento, se les hace el cerclaje de la arteria pulmonar. Es decir, se le pone un suncho externo para quitarle diámetro y evitar que haya mucho hiperaflujo pulmonar. Eso se le hace para evitar que haya un pulmón protegido excesivo que termina en una estenosis subinfundibular. Doctor, y una pregunta. Dígame. En este tipo de pacientes pasa igual que en el de tetralogía de Fallot, que el crecimiento y el desarrollo del niño a veces puede verse un poquito retrasado, ¿o es diferente? Por supuesto, hijo, muy bien, me estás ayudando mucho a la clase, muchas gracias. De hecho, yo les dije inclusive a ustedes en el examen físico, cuando el soplo de un niño viene acompañado de un desarrollo morfológico adecuado, tranquilo, ese soplo es inocente. Pero cuando un niño tiene un soplo y su desarrollo pondoestatural es deficitario orgánico, por lo tanto, una CIB de moderado tamaño para arriba sí altera el desarrollo morfológico del niño. Sí altera. Un niño de 6 años y parece que tuviera 3. Dice la gente, está descriadito mi hijo, doctor, ¿qué pasa? Mire que no crece, está flaquito. Ojo, ese puede ser un soplo orgánico. Tal como en Fallot, claro que en Fallot la agresión del desarrollo es más evidente. Acá hay, pero sí hay. Y en los niños con CIB pueden venir pechones por la gran cardiomegalia que se puede formar. Ya. Claro, seguimos. entiendo. Ya, hijo. Seguimos. Vean acá. Bueno, los tipos ya no vamos a insistir. Perimembranoso, este no está bien. Acá vean solamente este es lo que están, la parte membranosa, acá la parte muscular. Miren la forma en queso suizo. Esto que ya vimos. Y una cosa importante. En ocasiones, el niño nace con un defecto menor de la tercera parte de la raíz de la aorta, es decir, de pequeño diámetro. Como es un agujerito pequeñito, la sangre que pasa de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho la pasa de forma restrictiva. Por lo tanto, puede originar un soplo pero escandaloso, que usted lo escucha hasta sin el estetoscopio, con frémito en la parte del mesocardio, de izquierda a derecha. Pero que hemodinámicamente, como es tan pequeño el defecto, no produce ni altera el desarrollo morfológico del niño, ni produce ninguna alteración dinámica en el corazón ni en el organismo del paciente. Eso se llama síndrome de Royer. Síndrome de Royer. Es decir, es más escándalo que agresión. Síndrome, cuando usted escucha, acá tengo un Royer, ¿qué quiere decir? Una CIB de poco diámetro que produce un soplo tremendamente escandaloso, pero que no está afectando ni la vida ni el estado dinámico de un paciente. Ven acá en cuanto al pronóstico, vean lo que les decía. Aquí un poco hasta el 90% pueden cerrarse espontáneamente durante el primer año de vida, especialmente las membranosas. Pero bueno, aceptemos lo que dice este gráfico. Hasta el 70%, que es bien alto. 7 de cada 10 se cierran. Y si no se llegan a cerrar por completo, el diámetro que era importante, ya a los 6 o 7 años de edad, ya pasa a ser de un tamaño tan insignificante que no amerita hacer absolutamente nada. Ni cerrarlo quirúrgicamente ni con intervencionismo, que ahora también se cierra ya con intervencionismo. Su máxima frecuencia de cierre ocurre entre los 6 meses y los 3 años. Miren qué maravilla esta diapositiva. Su máxima frecuencia de cierre ocurre entre los 6 meses y los 3 años de edad. 5 a 10% desarrollan estenosis infundibular pulmonar, lo que les decía, el pulmón protegido. Pulmón protegido. Miren, se dan cuenta los mecanismos homeostásicos, qué maravilla que son. Captan que hay un hiperaflujo, rápido se remodela el ventrículo. Yo les dije, los mecanismos de compensación son útiles, pero si no lo resolvemos, pueden matar al paciente. Se hipertrofia tanto el infundíbulo para evitar el hiperaflujo, pero en cambio le produce una estenosis pulmonar subpulmonar. Porque es tan hipertrófico el infundíbulo que tapa el tracto de salida. Por eso muchas veces hay o que dilatarlo con intervencionismo o hasta operarlo y sacarle el infundíbulo para que tenga
que quede libre el tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, hasta el 5% hace lo que se llama pulmón protegido de la CIB. Y el 5%, especialmente los membranosos subaórticos, desarrollan insuficiencia aórtica que empeora gradualmente hasta la segunda década de la vida. Esto es exclusivamente las subaórticas o infracristales. Acá miren esto que está muy bonito. Depende del tamaño, la clínica depende del tamaño y del grado de cortocircuito. En las pequeñas, obvio, niño totalmente asintomático con un desarrollo normal, lo que le respondía aquí al doctor, ¿no? Totalmente normal. Una pequeña, un Royer, el clásico Royer, asintomático, solo es el soplo, un escándalo el soplo. Imagínense un médico general, soplo, grita soplo, sale a correr a media calle y la mamá atrás, ¿no? Pero ocurre que es un Royer. Usted tiene un soplo de un niño con un buen desarrollo morfológico tranquilo, ese soplo debe ser inocente. Pero cuando tiene un niño un soplo, que lo tiene descriadito, dice, no quiere comer o come poquito, doctor, y mire, ya tiene 7 años y parece que tuviera 4. Ese soplo debe ser orgánico. Ese es un axioma en cardiología pediátrica. Y presenta el soplo, ya le dije por qué. Ya la CIB de tamaño y cortocircuito moderado ya pueden venir con urgencia cardíaca, ya hay retraso en el crecimiento, puede haber infecciones respiratorias frecuentes, fatiga y sudoración. Mientras que las grandes, miren, un retraso de crecimiento acusado, ¿no? Lo que me preguntabas tú, Flaco. Acusado. Le dice 8 años y parece que tuviera 3 años, totalmente. Taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, todo lo que hemos hablado. Y el síndrome de Steinmeyer se puede dar cuando se invierten las presiones, ya hemos hablado. ¿Quién está pidiendo admisión a estas alturas? A ver. Que se han ido. Estamos 56 nomás en el aula. Miren ustedes. El resto ha salido. Bueno. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Entonces ya sabemos, ¿no? Pasa la sangre de izquierda a derecha, sobrecarga el lado derecho, y como sobrecarga el lado derecho, se produce también un soplo sistólico a la salida de la arteria pulmonar. A través de las venas pulmonares, sobrecarga el ventrículo izquierdo, por eso también hay una cardiomegalia en estos pacientes, porque sobrecarga de volumen el lado derecho. El tipo Royer, lo que les he hablado, es un defecto muscular que se roza la sístole, el soplo es el tipo expulsivo, la intensidad no equivale al tamaño del defecto. Ya les he dicho. ¿Cómo podemos confirmar el diagnóstico? En imagenología, la ecocardiografía es la base del diagnóstico a todas las edades, igual que en la CIA. Igual que en la CIA. Un buen ecocardiografista no se le debe escapar ningún caso de comunicación interventricular. No se le debe escapar para nada. Pero también se hace la tomografía axial, la resonancia magnética, donde se puede confirmar el diagnóstico. También se puede utilizar el cateterismo cardíaco para medir las presiones intracavitarias y todo lo que hay. Y en el electro podemos encontrar hipertrofia ventriculares e hipertrofia aislada del ventrículo derecho cuando ya hay Steinmeyer. Las complicaciones, bueno, ya hemos visto, vean esto, las complicaciones del niño. Insuficiencia cardíaca si es que tiene el defecto un gran tamaño. Y vean esto, la endocarditis infecciosa. ¿Por qué han salido los estudiantes? Están pidiendo admisión a estas alturas. ¿Podría decirme usted, doctora Gabriela, que no les interesa mucho la clase? Bueno, endocarditis infecciosa es otra complicación. Cuando un niño nace con una CIB, tenemos que estar claros que es un defecto de su morfología anatómica normal. Por lo tanto, este agujero de este defecto puede ser motivo de que ahí tenga una endocarditis infecciosa. Imagínense un niño de 1 año, 2 años con endocarditis, casi se los mueren todos. Es muy grave. Acá, y el síndrome de Steinmeyer con la policitemia. El tratamiento. Bueno, cuando viene insuficiencia cardíaca, pues ya vemos cuál es el tratamiento. Esto manejan más los pediatras para niños, porque se hace el mismo esquema, pero con dosis por kilogramo de peso, ¿no? Digitálicos, diuréticos y vasodilatadores. Aquellos que el cierre quirúrgico, especialmente cuando las presiones pulmonares subiendo por encima de 50 y no se ha cerrado hasta los 4 o 6 años, debe cerrarse el defecto. Por lo tanto, aquí esperamos un poquito más. ¿Por qué esperamos un poquito más que la CIA? Porque estos se cierran con más frecuencia. Por lo tanto, puede que a los 8 años, a los 6 años, perdón, a los 4 años, un niño que nació con un defecto correspondiente a un tamaño grande, y a estas alturas solamente es el tamaño pequeño, ya no hace nada. Solo profilaxis la endocarditis bacteriana de por vida, de por vida. Cada vez que vaya a hacerse un chequeo odontológico, o que los niños
de chequeos odontológicos, siempre. Entonces se hace el defecto que se opera, pero ahora también se hace la oclusión por cateterismo. Se pone el Amplaxer igual, ya aquí se está haciendo también. Aquí se está haciendo ya también, con muy buen equipo quirúrgico hay por acá. Hay un buen equipo quirúrgico por acá que hacen oclusionismo. Y la cirugía, en caso de que dan los bordes buenos, o que sea un paciente que no va a tener buen resultado con el cateterismo o por la oclusión con Amplaxer. Ok, bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? La próxima clase veremos coartación de aorta y persistencia de conducto arterioso. Coartación de aorta y persistencia de conducto arterioso. La tercera clase veremos, de este parcial me refiero, veremos crisis hipertensivas. La cuarta clase veremos la miocardiopatía dilatada hipertrófica. ¿Cuántas clases son en este parcial? ¿Son 6 o 7? 6 nomás en este parcial. Bueno, ojalá que podamos ver síncope. Ojalá que lo podamos meter por ahí en algún lado, síncope. Pero tenemos que ver síncope. Ya no vamos a ver, este parcial no vamos a ver ni muerte súbita, que es un tema clave. No vamos a ver endocarditis. No vamos a ver miocardiopatía restrictiva. Ya dejamos de ver Fallot. Bueno, no es fácil en 13 clases, ni tampoco darle más de 2 horas y pico de clase porque es hasta antipedagógico. Y encima por esto, mira, los estudiantes se salen cuando quieren. Y como yo no pierdo tiempo en tomar lista, y creo que esto debe ser producto del razonamiento individual, cuando ya estamos cerca de ser internos, más bien los estudiantes deben andar atrás del profesor y no al revés. Por lo tanto, aquí se trata de ser responsable con su propio futuro. El que no... Yo le pongo asistencia a todo el mundo y no me complico la vida. Pero el que no quiere asistir, o no quiere aprender, o no quiere salir del montón, es una decisión individual. Yo siempre procuro darle a mis estudiantes valores de responsabilidad. Y se lo juro si quieren, solo el sacrificio conduce a buenas cosas. Solo el sacrificio, doctora Gabriela, doctor Diego, doctora Estefanía, Lourdes, por favor. Solo el sacrificio conduce a grandes cosas. Ya. El resto no. La vida fácil, la simplificación de su esfuerzo, lo conduce al fracaso. Por favor. Cuando usted ve a una persona que tiene relativo éxito, o tiene éxito, a no ser que sean los que han robado la plata del Estado, que aparecen como millonarios un día a otro, pero cuando usted ve a un médico que llega a tener 2, 3, 4 títulos de especialidades, subespecialidades, y que producto de su trabajo ha logrado tener no una vida de rico, pero una vida digna, no duden que atrás de eso hay un gran sacrificio. No duden. A veces hasta el sacrificio de la familia. Porque para poder ser alguien, hay veces hay que sacrificar hasta la familia. Que ir al congreso por allá, ir al congreso de por acá, que una conferencia por allá, una conferencia para acá. A estas alturas de mi vida no es que yo haya perdido eso. Sigo asistiendo a conferencias. Recién acabo de dar una charla de un congreso interamericano de hipertensión. Tuve la suerte de invitarme y estuve en un panel ahí de hipertensión. Pero no es que ya tengo todo. Pero algo conozco, algo conozco de medicina. Algo. Mi vida yo no soy un hombre rico, pero vivo con mucha dignidad. Todo mi dinero lo he conversado a sus compañeros que están aquí y lo he invertido en educar a mis hijos. Todos mis hijos tienen una educación para que no se mueran de hambre ya cuando yo no esté aquí en esta vida. Pero si no nos sacrificamos y a estas alturas nos salimos de la clase y dejamos la imagen ahí congelada o dejamos solamente el nombre ahí, no crean que me están engañando a mí. A mí no me engaña nadie. Ya a estas alturas de mi vida acabo de cumplir años. Cuando uno pasa los 60 años, se hace sabio porque ha vivido, no porque tiene más cerebro. Aprendo a vivir. Complicarme con un estudiante a estas alturas dejándolo de años por faltas. No se imaginan el calvario que se le presenta a un estudiante que se queda de ciclo. ¿Alguien se puede imaginar lo que le va a ocurrir si se queda de ciclo? Madre mía, no quiero ni imaginármelo en el caos que vive esta universidad. Porque eso es un caos organizado. Es un caos que yo no lo he visto antes en mi vida ni en la época más terrible de la universidad. Un caos. Por lo tanto, yo solamente los invito a que se sacrifiquen,
que no se acuesten nunca si no estudian 2 horas por lo menos. 2 horas. ¿Ah? Yo no les pido que sean come libro, que sean el científico del curso. Pero si no les da remordimiento acostándose a dormir sin haber abierto los libros por lo menos 2 horas antes de acostarse, no vamos por buen camino. No vamos por buen camino. Solo el remordimiento a uno lo hace continuar sacrificándose. Solo el remordimiento. Hay cosas que yo quisiera regresar de mi vida para hacer lo que me hubiera gustado. Pero ya no puedo. Ya tomé una decisión. Hay errores que cambian el curso de su vida. Hay errores que valen para que seas mejor. Uno comete errores todos los días. Todos los días cometemos errores. Lo importante es que sean errores para que mejores. Pero hay errores que cambian el curso de tu vida. Y cuando esos errores cambian el curso de tu vida, recuperar lo que perdemos es imposible. Por favor, escuchen bien esto. Recuperar las oportunidades que perdemos por haraganería es imposible hacerlo. Si usted no utiliza la oportunidad que le dan en un momento dado de su vida y la desperdicia, y esta es una oportunidad de su vida, ser alguien, ser médico, pero se gradúan 500 médicos cada promoción y no todos llegan bien altos. Ustedes dirán, ¿por qué unos sí tienen? Porque sacrificaron más. ¿Cuánto creen ustedes que llegan a ser posgrado de cada promoción que se gradúa? No llegan ni al 15%. No llegan ni al 15%. Es decir, de cada 100 estudiantes que se gradúan, solo 15 llegan a tener título de 4º nivel. El resto se queda como médico general. Ahí en un pueblito, cogiendo puntos a lo que se rompe la cabeza, poniendo suero con vitamina, dando algo para la gripe, para la diarrea. Eso es, ¿ustedes creen que es justo 18 años de estudio para eso? Pero si no se sacrifican ahora y son capaces de engañar a un profesor, a mí no me engañan, ni me hacen daño. Ya les dije aquí a estos jóvenes que están frente a mí, yo no le pongo falta a nadie y nadie se queda conmigo. Y lo he dicho, ya lo saben los de la Comisión Interventora. Si quieren sancionarme por eso, sancionen, pero yo no voy a dejar a nadie. Por lo tanto, aquí viene el que quiere. El que quiere aprender, se conecta. Y el que no quiere aprender, no se conecta. Yo le pongo asistencia igual. Aunque en el sistema sale que no tiene acceso ahí. Pero igual yo le pongo esta asistencia. Yo eso les he enseñado a mis hijas. Por favor, nadie tiene que perseguirte para que tú aprendas. Es al revés. Tú tienes que perseguir al que más sabe para que te enseñe. Porque si ustedes creen que me están en el... ¿Quién es esa niña tan guapa que está ahí? A ver, Rebeca, ¿quién es esa niña? ¿Qué es tu niña? A ver, ¿cómo te llamas tú, mija? Sí, doctor. A ver, ¿cómo te llamas tú, hijita? A ver, vamos. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes un moño tan guapo? ¿Te han hecho un moño guapo ahí? Hola. ¿Vas a ser médica también? Bueno, mija, ya. Bien, jóvenes. La próxima clase nos veremos entonces con persistencia de conducto arterioso y coartación de aorta. Muchísimas gracias. Tengan buen día. Hasta ahí llegamos. Buen día, doctor.